Habitualmente cuando hablamos de encuestas nos referimos a encuestas meramente políticas, de posibles candidaturas, de imagen de personajes que están en el gobierno o de personas que quieren estar en la política. Pero también se hacen otro tipo de encuestas que a mí me parecen muy relevantes porque tienen que ver con la calidad de la gestión. Encuestas que relevan cómo la gente quisiera que sea una gestión, por ejemplo a nivel local, municipal, o cómo evalúa que es en la actualidad. Por lo tanto, me parece que el político que confía en este tipo de encuestas le está cediendo poder al pueblo sin que se trate de una manifestación frente a un balcón. Porque hay una gran confusión, ¿no? Desde la época del fascismo, las movilizaciones de masa dijeron mucho en el mundo. Pero hoy en día la gente puede opinar a través de una encuesta, o a través de una aplicación, o de formas mucho más directas y con formas más científicas para relevar opiniones de mayorías y de minorías, ¿sí? En eso es que me encuentro con un estudio que realizó la encuestadora sociolítica en Godoy Cruz. Calculo que trabajará en varios otros municipios, pero lo de Godoy Cruz me llamó muchísimo la atención, habida cuenta de que se ha consolidado un modelo de gestión. Sea quien fuere el intendente, pasa en Godoy Cruz y pasa en muchos otros departamentos, hay un modelo de gestión que no puede salirse de los carriles de lo que la gente le pide al intendente que haga. Y cuando ya termina de cumplir con las cosas que la gente le pide, la gente ¿qué hace? Pide más, como nos pasa a nosotros cuando nos gusta un plato muy rico. Roberto Staninger, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días Gabriel, ¿cómo está? Buenos días ahí al equipo. Bien, perdón por la introducción larga, pero me entusiasmé muchísimo con esta encuesta de gestión de Godoy Cruz, porque yo lo veo así, ¿no? Como que ustedes encuestan y de alguna manera la gente le abre el camino al intendente que no se puede salir de ese camino, ¿no? Totalmente, totalmente. El punto de partida creo que ahí diste en la tecla, al menos desde donde nos paramos nosotros. Nos toca hacer, lógicamente, muchos estudios que tienen que ver con la política, particularmente políticas de gobiernos locales. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando vos preguntás a la gente, bueno, no sé, por ejemplo, algo básico y que siempre está presente, valoración sobre la gestión. Sí. ¿Qué valoración tiene usted sobre la gestión? Bueno, hay que ver qué es la gestión, qué está pensando el vecino o la vecina cuando por su cabeza pasa ese símbolo de la gestión, ese significado, ¿no? Y ahí empiezan a haber un montón de matices. Y es algo que básicamente nos ha quitado el sueño desde que nacimos como consultora, que esa pregunta, no por suerte, desde un punto de vista del conocimiento, no tiene una única respuesta. Entonces hay que escarbar un poco más. ¿Por dónde venimos en esa respuesta? Está muy vinculada a la acción, al hacer, uh-huh, ¿no? A la transformación. Ahora, ¿de qué? Y ahí es donde se vuelve todavía más difuso. Es decir, el vecino, la vecina están esperando las transformaciones de distintos elementos según el contexto. Es decir, yo miro mi cuadra, lo que hoy se dice también mi metro cuadrado, y empiezo a valorarlo en una especie de serie de tiempo. Durante 1 año, 2 años, miro hacia atrás, miro hoy, miro un poco hacia adelante, y ahí empiezo a valorar. El caso que nosotros hemos podido y se nos ha permitido citar, como perfectamente decís, no es único, no uh-huh, es algo anómalo. De hecho le está pasando a casi todos los intendentes, entiendo, porque las gestiones locales, las de los municipios, tienden a ser buenas en líneas generales. Ahora, cuando las cuestiones estructurales del ABL clásicas de los municipios, la calle limpia, medianamente bien asfaltada, las acequias limpias, los árboles más o menos podados, las luminarias funcionando, el servicio de recolección andando, y bueno, ya nos empezamos a acostumbrar. Como decimos, se vuelve parte del paisaje. Entonces, también, tomo lo que vos decís, quiero más. Claro. Bueno, ¿ahora qué? ¿Qué me das ahora? Bueno, te doy los espacios verdes, te doy planes de generación capacitaciones para el empleo, te doy algunas cuestiones vinculadas a la atención de salud, bueno, ¿y qué más? Y así es un ciclo en espiral, uh-huh, no diría un ciclo cerrado, ascendente, que ahí lo pone un poco en jaque varios aspectos de los municipios, ¿sí? Hoy por hoy, para que hagamos un ida y vuelta y no hablar tanto, el foco está en 2 aspectos. A ver. La inseguridad, sí, y más complejo aún, te diría las dinámicas que pueda generar un municipio para
no garantizar, pero sí favorecer el acceso al empleo y a las mejores condiciones, digamos, de ingreso para la familia. Claro, que un tema tiene que ver con lo provincial y el otro tiene que ver con lo macroeconómico a nivel nacional, fíjate vos, ¿no? Totalmente. Le explota al intendente en todo caso. Sí, y en el sentido más blando, más simbólico, lo que percibimos a partir de este proceso como de que la gente se ha ido quedando más aislada, quizás menos protegida, lo que demanda de esta instancia de gobierno más cercana, como particularmente al intendente, es cercanía. Tenés que estar cerca, tenés que venir, tenés que abrazarme, tenés que conocer mi problema, tenés que caminar mi barrio, tenés que saber dónde está, no sé, cada cosa de mi departamento, de mi barrio, de mi cuadra, atendeme, ¿no? Yo creo que es una cuestión también, un boomerang, les empieza a volver a muchos gobiernos locales que está bien, o sea, es una discusión que dar. Acá creo que los más habilitados para dar esta discusión o para responder son los intendentes, pero en esta búsqueda perpetua, permanente, inagotable de satisfacer demandas, te vuelve que ya se tornan prácticamente inabarcables. Sí. A mí me parece una sensación que me da, yo vi el estudio de Godoy Cruz, que evalúa la gestión, muy bien la evalúa, de Costarelli, el intendente Costarelli, siguiendo desde el ordenamiento que empezó con César Biff y vino con Cornejo y después con Costarelli, con Tadeo García Salazar y con Costarelli. Veo que hay intendentes que se rinden ante la evidencia de lo que la gente está pidiendo en las encuestas. Por ejemplo, qué sé yo, Marcos Calvente quiere ser intergerente, digamos, quiere ser un gerente del municipio y no le importan demasiado las cuestiones políticas. O Matías Estebanato, que desde la política trata de dar respuestas con presencia en los barrios, ¿no? Como que en los municipios van tomando un perfil propio, pero no hay lugar para las ocurrencias, me parece, ¿no? Como que el ocurrente queda de lado en este caso, porque la gente ya sabe lo que tiene que pedir. Sí, no, absolutamente. A ver, está totalmente atado al tipo de perfil y no son muy bienvenidas estas formas más gerenciales, ¿no? Particularmente el caso de Guaymallén se plantea desde los vecinos. Hace poquito hicimos estudios quanti y quali en Guaymallén particularmente, y lo que surge es bajar un poco a las calles, ¿no? ¿Ah, sí? Hasta casi te diría desde el punto de vista de la presencia estética, de la forma en que comunicás, conectás, y empiezan a generarse desde esos lugares algo muy, muy, muy delicado que tiene que ver con por qué a el otro sí, al otro y a mí no. ¿Por qué por esa zona sí, por esta zona no? Empiezan a generarse como fragmentaciones de los departamentos, es decir, atendés más a aquella zona que a esta zona. Yo lo voy a citar sin su permiso, pero creo que no va a haber problema. Todo el tiempo que trabajamos con Tadeo en Godoy Cruz, él realmente se desvivía con mayor o menor nivel de éxito, eso lo sabrán decir los vecinos, por el oeste de Godoy Cruz, ¿sí? El oeste, que siempre es más complejo desde el punto de vista socioeconómico, de la infraestructura. Se abrió la antigua calle Perón, hoy Marciano Cantero, se abrió una serie de calles, generó una dinámica de servicios, y sin embargo, en esos lugares que más demanda había, se le reclamaba siempre mayor todavía nivel de presencia. Es más difícil de satisfacer, querés decir, ¿no? Muchísimo más difícil. Porque hay barrios, hay infraestructura, hay de todo, hay hasta unos paneles solares, escuelas de oficios, han hecho de todo en el oeste de Godoy Cruz. Es muchísimo. Sin embargo, después el rendimiento electoral de esas zonas no es en proporción, no digo que sea malo, no es en proporción tan positivo como otros donde ya está todo. Sin embargo, el recurso del municipio va a parar hacia esas zonas, hacia esos distritos. Por lo tanto, complejiza muchísimo. Vuelvo a lo que tomás vos como pregunta. Es muy complejo decir, bajo, escucho, tomo y hago, porque finalmente el plan de gestión, la planificación de lo macro, la línea que se decide desde lo estructural, empieza a verse resentida, ¿no? Vas a tener que ir siempre moviendo recursos de un lado para el otro sin un norte claro. Y eso
finalmente trae un efecto importante que nosotros percibimos que es tan difuso y es tan disperso que finalmente acaba paradójicamente no satisfaciendo a nadie. Es como que le das a aquel, le das al vecino, pero no me das a mí. Le das al del barrio al lado, pero no me das a mí. Entonces esas formas de microgestión, o lo que se decía antes también, la acupuntura urbana, tiene sus efectos riesgosos, no diría negativos. Hay que saber cómo llevarlos dentro de una planificación macro para decir, bueno, vamos a ir a jugar a lo micro, mantener esto, vamos a ir a lo meso y vamos a ir a lo macro, desde el punto de vista de la planificación. Por eso hoy los intendentes tienen que ser más estadistas que políticos, sin lugar a dudas. Y si no tienen equipo, no pueden estar en la calle, porque tienen que laburar ellos, ¿entendés? Tienen que estar al frente de la oficina y del despacho. Entonces también vale mucho, se ponen en valor los equipos, ¿no? Un buen gabinete hoy por hoy, pero vale más que oro. El gran tema, y no solo el gabinete de secretaría, sino también de direcciones. Hoy el gran problema que tienen particularmente los gobiernos municipales, que nosotros trabajamos mucho, es la cuestión salarial. Hoy un profesional, supongamos, o sea, un ingeniero que esté a cargo del área de obras, difícilmente cobren más que la canasta básica, que está en 1.100.000, 1,5 millones, cuando es más que full time. Nos toca verlo de cualquier partido acá, no estamos hablando de un gobierno sí, claro. En particular. Ahí la que entra en contradicción es la sociedad, que no quiere que los funcionarios cobren mucha plata, pero también quiere que sean buenos. ¿Y cómo haces para poner gente buena sin pagarles lo que corresponde? ¿Viste? Ahí el gataflorismo social aflora con todo, ¿no? Absolutamente, porque estamos en ese clima de época donde estas diferencias se exacerban en los pequeños grupos, ¿no? Sociales. Es decir, pongamos, nosotros ya no hablamos más hace rato de clases sociales. Creemos que la categoría esta es mucho más difusa. La clase social antes tenía que ver con el ingreso y no mucho más que con otras cuestiones de condiciones de vida. Hoy se ha vuelto, no voy a entrar en eso, que más amplio, más extenso, pero empiezan a darse las diferencias a nivel intragrupo. Entonces, te pongo un ejemplo. El vecino del barrio X, digamos, bueno, de Godoy Cruz, ve que labura cuenta propista, gasista, supongamos, matriculado, y que tiene que salir a la calle, y en el mes hará, vamos a poner números redondos, 1 millón de pesos. Labura 8, 10 horas por día, es pobre dentro de lo que es la estadística oficial y no llega a cubrir el costo de vida básico, y sin embargo al lado vive pegado un empleado municipal de escala media que cobra por 4, 6, supongamos 6 horas, de 8 a 14, que son los horarios clásicos de los municipios, 800, 1 millón. Entonces se empieza a medir en términos de comparación, decir, che, ¿por qué se hace mucho menos y en proporción o pareciese que recibe el mismo reconocimiento, digamos, de la sociedad o del sistema mayor que el mío? Entonces empieza a darse esto de por qué el otro, digamos ahora lo que me planteas, el funcionario, claro, va a ganar tanto. No me importa si hace bien, si hace mal, si hace mucho, si yo también hago el esfuerzo, si yo también salgo, si yo también laburo. Ahora, después tenemos escalas que son mucho más escandalosas, como las de un senador a 9 millones, ¿no? Pero hablemos de los rasos. Hablemos de los rasos, que en general, te digo que el 85-90% de un gobierno municipal anda en esos salarios, no mucho más que eso. Claro, y eso hace que se desjerarquice la función del Estado cuando nosotros esperamos un buen servicio del Estado, es decir, a lo mejor menos gente, mejor paga y que cumpla con lo que tiene que hacer en el lugar donde tiene que estar, fundamentalmente, ¿no? Hay una cosa en la encuesta que te quería comentar, que también habla de gataflorismo, ¿no? Si se me permite el término, que es muy usual en Mendoza. Pero fíjate que en Godoy Cruz, que la gestión es muy valorada, muy bien valorada, la actual y las anteriores recientes, ¿no? Habla que, si vos le preguntás a la gente cuál es el principal problema latente, y 40% te dice la inseguridad. Pero después vos le preguntás por qué le gusta, qué valora de la gestión municipal y por qué le gusta estar en el lugar en donde está, en Godoy Cruz y en su barrio puntualmente, y 35 te dice que por la seguridad y 13 o 14% te dice por la tranquilidad. Es decir, hay mucha más gente que valora Godoy Cruz por la tranquilidad y la seguridad que la gente que reclama más seguridad, ¿no? Hay como una contradicción fuerte ahí.
Sí, son complementarios más que contradictorios esos datos. Desde el punto de vista que lo que se busca preguntar ahí o conocer ahí es cuando un vecino mira y valora positivamente su entorno, en la escala de valores. Yo puedo decir, para mí un entorno donde yo quiero vivir tiene que tener esto. Bueno, la tranquilidad y la seguridad encabezan totalmente en Godoy Cruz esa pretensión. Entonces, lógicamente, la demanda al municipio va a ser aquello que a mí más me gusta y aquello que yo más valoro para constituir el entorno donde quiero desarrollar mi vida. Entonces, esa demanda lleva a que, por ejemplo, lo pusimos ahí en algún lugar del texto del análisis que hicimos, lleva a que el 92% de los vecinos dice que el intendente tiene que involucrarse en asuntos vinculados con la seguridad. Y ahí entra otra vez, están en Godoy Cruz, tiene un caso particular de un programa, tiene una persona especializada como Muniz que sabe del tema, pero hagámoslo provincial. ¿Cuántos municipios tienen recursos, conocimiento, infraestructura, capacidad, espalda política? Sí, claro. Hay que, para decir, che, bueno, me voy a meter acá. Entonces empiezan estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? De disputas entre municipios y gobierno provincial, decir, bueno, ¿te vas a hacer cargo o no? ¿Vas a ayudar o no? ¿Vas a colaborar o no? Bueno, el vecino le va a demandar, y cada vez más al municipio, estas cuestiones vinculadas a la protección, al cuidado. La salud es otro tema, pero importantísimo. Los centros de salud municipales, más que los provinciales, que es también donde hacemos nuestros focos de estudio, son cada vez más demandados en la medida en que funcionan bien. Claro. Empiezan a chupar gente del sistema más provincial, y hoy tenés centros de salud municipales que andan muy bien, que reciben gente de otros municipios, y no solo del Gran Mendoza, también de otras zonas, la Valle de Duco. Empiezan a viajar y encuentran un turno más accesible en términos de tiempos, de espera, de calidad de atención, pero bueno, son recursos que el municipio pone, que se hacen invisibles y que después no se convierten fácilmente en votos. Por eso nuestra propuesta de discusión tiene que ver con corramos no del eje clásico, miremos con otro prisma, ¿no? Demos vuelta el caleidoscopio, miremoslo, que la cosa viene cambiando y las demandas vienen cambiando. Y bueno, ahí se vuelve mucho más difuso, mucho más complejo, pero bueno, finalmente entendemos que electoralmente esto está generando este alejamiento, este distanciamiento, este sentimiento de los vecinos de no soy visto, no vienen acá, no me conocen, ya llegan al nivel de la expectativa del mano a mano, de conocerlo, de tocarlo, de abrazarlo, de hablar, de quejarse con los intendentes. Y si esa expresión o si esa voluntad de que el intendente o el gobierno esté presente, no necesariamente el electorado se va a ir a otra opción. Quizás ni siquiera, acá hay una novedad, quizás ni siquiera le interese conocer la opción, la otra alternativa. Le demanda al que está y no reconfigura a la oposición, por ejemplo, no ve un líder en la oposición. ¿Y cómo lo resuelve? Y no voy a votar. Porque bueno, entonces acá tenemos el fenómeno que está sucediendo y que hemos visto en varias provincias. Tal cual. La gente no va a votar, entonces nosotros estimamos no menos de un 35-40% de ausencia o inasistencia ahora que tenemos calendario un poquito más concreto para el 26 de octubre. Pero eso es muchísimo, Roberto, me parece una barbaridad de ausencia en las elecciones, ¿no? Muchísimo. Más, entendemos más que va a ser aún en varios municipios cuando desdoblen, ¿sí? Para febrero. Entonces, va a ser discutible desde el punto de vista de la representatividad del electorado, obviamente que gana, pero ¿cuánto representa ese voto? Habrá que hacer seguramente algún tipo de campaña y concientización respecto del valor del voto. No obstante, nobleza obliga, para los desdoblamientos muy poca gente sabe qué es un consejo deliberante y mucho menos aún qué hace un concejal. Bueno, y en este punto yo también quería meterte en el lío. Yo sé que siempre es espinoso, porque la verdad es que
Muchos nos preguntamos ¿para qué sirve un Consejo Deliberante hoy en día, más de 100 años después de la Constitución de Mendoza, sin que se hayan replanteado los roles de los municipios? Justamente de Godoy Cruz salió una propuesta de cambio de la ley de municipalidades, pero los consejos deliberantes medio como que son intocables. Mirá lo que pasó en Guaymallén con un concejal borracho y nadie lo expulsó, él tampoco renunció, el tipo sigue allí, cobra una fortuna. Entonces, el replanteo de los consejos deliberantes, la gente lo plantea, valora el consejo deliberante, le interesa lo que pasa allí, ¿esto lo tienen medido? Sí, es difícil valorar algo que no se conoce. Entonces, claro, toda la opinión, o mayoritariamente, no toda, va hacia un lugar común. El lugar común son todos lo mismo, son todos chorros, ninguno hace nada, no sé qué hacen, viven de la nuestra, digamos, las frases hechas que tanto escuchamos últimamente. Y no profundiza mucho más allá. El último estudio que hicimos relativo a este tema nos daba que aproximadamente el 75% de vecinos, no solo de Godoy Cruz, de distintos municipios, no saben qué hace un concejal. Entonces, de ahí es muy lógica, digamos, el camino racional hacia ese lugar común que te dice, no sé qué hace, no me da lo mismo votarlo, no votarlo. Claro, pero ahí mete la pata, porque termina entrando sí, cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, también es algo de lo que se han aprovechado históricamente también muchas. Porque te digo una cosa, si vos hoy propones un plebiscito para eliminarlos, a nadie le molestaría, digamos, la discusión se daría entre ellos nada más. Pero sin llegar a ese extremo, que sería una barbaridad por otra parte, si planteas refuncionalizarlos, achicándolo y dando herramientas como pueden ser aplicaciones o encuestas para que laburen en control y propuesta, que es lo que deberían hacer y no tener ocurrencias, digamos. Sí. Bueno, por ahí, si al gobierno provincial se le ocurriera avanzar con una reforma de los consejos deliberantes, sería un poroto, ¿no? Un poroto a favor. Totalmente, absolutamente. Son discusiones que hay que dar, y sobre todo en esto de transferencia, como empezaste diciendo, transferencia de poder a los vecinos. Bueno, hay de facto, ¿no? Una transferencia de funciones a los gobiernos municipales que hoy si vamos a replantear desde un sentido más epistemológico la estructura de un funcionamiento de un gobierno municipal, evidentemente el primer o segundo eslabón que hay que revisar es el funcionamiento de los consejos deliberantes. Yo soy partidario de que sí tienen que existir, quizás orientados hacia otras funciones, quizás no tan deliberativas y más vinculadas salvando las autonomías de lo legislativo y lo ejecutivo, pero claro, más asociados, sí, que no sea un espacio de rosca, de traba o de habilitación, como en muchos casos sabemos que se ha convertido. Tal cual. Bueno, Roberto, muy agradecidos por tu tiempo, podríamos hablar más, pero la verdad es que se nos ha hecho largo, interesantísimo como siempre, gracias. Un gusto, que tengan buena mañana. Un abrazo grande. Hablamos con Roberto Staringer, que es el titular de la consultora Sociolítica.